Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí Ignacio Duro. Bueno, hoy te quiero hablar del final de los liderazgos, ¿sí? Este es el segundo vídeo que quiero dedicar a ello. Eh, por cierto, que si no viste el primero, pues te invito a ver primero aquel, porque te ayudará a comprender mejor este. Como digo, vamos a hablar del final de los liderazgos, de los que yo considero los liderazgos que normalmente se llaman verticales o jerárquicos, o que tienen una fuerte componente emocional, ¿no? Se trata de ese tipo de liderazgos que encienden a la gente, que la motivan desde hacia recompensas externas, perceptivas, eh, a base de amenazas o premios, ¿no? O amenazas u oportunidades y de esta forma pues apalancan a la gente y la encienden emocionalmente mucho, de tal manera que al final se convierten en seres autómatas, se convierten la gente se convierte en masa, ¿no? En masa que pierde bastante o por completo su sentido crítico, y pierde por completo su libertad y de una manera reactiva, totalmente reactiva, pues siguen a esos líderes, digamos, carismáticos o esos líderes tan llamativos, ¿no? Casos extremos de este tipo de liderazgo pues los hemos encontrado pues, en ideologías del siglo pasado, ya sea, bueno, pues no sé, pensamos en Hitler o en Mussolini o en tantos otros líderes carismáticos que condujeron a las masas pues totalmente a la perdición, ¿no? Porque sus países quedaron totalmente destrozados. Pero estos liderazgos no solo tienen lugar a nivel de país, ¿no? O de territorio, sino que también es muy habitual encontrarlos, aunque a lo mejor a otro grado, en las empresas, ¿no? O en las organizaciones. De tal manera que, bueno, pues todos los que participan de esa organización se convierten en secuaces o en partidarios de ese líder carismático, ¿no? Que de vez en cuando pues echa un discurso muy emotivo que enciende a todos sus empleados, ¿no? Y les motiva fuertemente para que lleven una vida pues de sometimiento y de una vida alienada y sacrificada, ¿no? De tal manera que si estás en algún tipo de alguna organización de este tipo, pues el lema de fondo tácito que hay es o estás conmigo o estás contra mí. Son esas organizaciones tensas, rígidas, ¿no? Que se dirigen hacia objetivos muy bien enfocados y que no pueden y que no hacen más que contemplar enemigos a su alrededor, ¿no? Opositores a los que hay que superar y a los que hay que vencer y machacar si es posible o destruir, ¿no? Vale, ese es el tipo de liderazgo, porque claro, cada ente, cada organización, pues se cree, se considera a sí misma la mejor, la que la que va a sobrevivir, la que va a superar todos los obstáculos y se va a imponer a todas las demás que están en lo mismo, ¿eh? Básicamente. Vale, pues como digo, vamos a continuar con ese tema y para ello, bueno, pues me voy a basar en esta ocasión, voy a fundamentar este tema en dos pasajes bíblicos que a mi juicio tienen bastante que ver con esto. Bueno, pues vamos allá. Aquí te presento el dibujo que te comentaba eh, y lo que tenemos aquí es, en primer lugar, bueno, esta sería una persona. ¿Y qué tiene en la mente esta persona? Esta persona lo que tiene en la mente, eh, en todo momento estamos hablando de abstracciones mentales, de cosas que en un momento dado nos pueden generar deseo o miedo, ¿no? Porque son como los dos polos, ¿no? Deseo de conquistar algo, de atrapar algo que previamente hemos imaginado, o deseo
de rechazar algo, de huir de algo a lo que nos da miedo, ¿eh? En definitiva son todo abstracciones, nada de ello está presente realmente. No es algo que sea objetivo y aquí inmediato, sino que en todo momento de lo que estamos hablando son de abstracciones mentales, pero que tienen mucho poder y en muchos momentos pueden llegar a regir nuestra vida y nuestras decisiones, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí es primero lo que simboliza pues el dolor, ¿no? El dolor, y con la palabra griega thanatos, eh, bueno, que es simplificado con estos cuatro conceptos, pues la insignificancia, la soledad, la pobreza y la enfermedad. Básicamente todas estas cosas son cosas de las que huimos, tácita o expresamente, cosas que nos atemorizan. Y cuando hemos tenido experiencias en el pasado relacionadas con eso, pues nos genera dolor recordarlo, ¿no? Y lo rechazamos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el otro polo, el polo opuesto a esto que estamos hablando? Pues aquí lo tenemos, que sería Eros, o el deseo, que si te fijas es, como hablábamos en mi anterior vídeo, pues lo opuesto a Thanatos. Por un lado, Eros, el placer, y Thanatos, el dolor. ¿Dónde encontramos placer? Pues en la importancia, en el poder, en la conexión con los demás, en la riqueza, en la abundancia material y en la salud. Como digo, no estoy hablando aquí de salud presente, porque a lo mejor tú estás muy sano, pero tienes pánico a caer en la enfermedad, con lo cual eso ya te va a condicionar en la vida. Entonces, no estamos hablando de nada presente, estoy hablando de abstracciones, insisto, esto es importante, ¿no? ¿Vale? Y lo que tenemos aquí son posibilidades, ¿no? Entonces, el eros, el deseo, por eso pongo aquí la manzana, son cosas que nos tientan, son cosas que deseamos y bueno, pues que en muchos casos pues se nos pueden poner como cebos. Un líder carismático nos puede plantear como cebo pues alcanzar el poder, ser muy importantes, ser muy famosos, muy vistosos, nos puede prometer conexión, amor con los demás, relaciones estupendas, o nos puede proponer abundancia material, ser ricos y ganar muchísimo dinero y bueno, pues y además de una forma muy fácil, inmediata y de todo, ¿no? O también hay promesas de salud, ¿no? Te prometo que vas a vivir muchos años y bueno, en fin, todo esto son posibles cebos o tentaciones que pueden en un momento tentarnos o alienarnos, ¿no? Para caer y de esta manera caemos en trampas, porque caemos en una vida de sometimiento. De alguna forma vendemos nuestra alma al diablo. Y a partir de ese momento en nuestro presente ya no tenemos una verdadera atención plena, sino que estamos condicionados, ya no tenemos, ya no ejercemos nuestros actos con libertad, sino dependiendo de si conseguimos o si no conseguimos, o si nos acercamos a nuestros objetivos o aquello que acontece nos aleja, ¿no? Y en función de eso pues emitimos nuestros juicios, ¿no? Vale, entre estos dos polos lo que ya vimos en el anterior vídeo es que se genera una tensión, ¿eh? Una fuerte tensión. Aquí lo tienes, que es como una línea sinuosa. Por ejemplo, en la energía eléctrica muchas veces la tensión se dibuja con una línea sinuosa, ¿no? Una línea sinusoidal. Bueno, pues yo le he pintado aquí la tensión que incorpora miedo, ¿no? Tensión, miedo, porque no sabemos si esos objetivos que nos hemos planteado en el tiempo, a futuro, pues los vamos a alcanzar o no. Y ahí nos lo jugamos todo. Y parece que somos o no somos en función de si conseguimos o no conseguimos. Por eso de ahí viene la frase de ganarse, nos tenemos que ganar el pan. O sea, ahora mismo como que no lo tenemos que ganar. Nos tenemos que ganar la vida. Ahora mismo parece que no vivimos, entonces tenemos que, algún día, se nos promete, algún día vivirás, pero ahora de momento no vives, o sea, que la vida te la tienes que ganar, entonces se supone que ahora, pues evidentemente, si tú piensas que te tienes que ganar la vida es que ahora estás muerto, ¿no? Entre comillas, es decir,
que tú no vives, no eres libre, no ejerces de acuerdo con tu propio sentido crítico, no actúas desde lo más profundo de tu ser, no te estás realizando. Tú eres un ser alienado, ¿no? Un ser motivado por cosas del mundo externo, del mundo exterior, del mundo perceptivo, cosas que tú te imaginas, ensoñaciones, sueños, ideales, objetivos, logros, pero no estás aquí, porque tú estás donde estás en un futuro o estás en el pasado, pero no estás aquí. Estás en alguna parte, eres un ser sin cabeza, por decirlo de alguna forma, y entonces estás ahí tensionado con eso, ¿no? Y vives en esa tensión y entonces, pues, estando ahí, pues tienes dos papeles que jugar, o de seguidor o de líder. De líder se supone que tú has conseguido algún logro que otro, bueno, y entonces te sientes ya superior y te muestras a los demás como alguien capaz de conducirles pues a ese tesoro que es el Eros, ¿no? Que es puro hedonismo, ¿no? Puro placer sensorial, ¿no? El mundo de los sentidos, en contraposición a lo que es nuestra genuina motivación interna, que es en la que se basa la libertad, ¿no? Pero todo esto no, todo esto es destellos, cosas que relucen en la lejanía y que nos tientan, ¿no? Entonces, bueno, pues tú como seguidor te sometes a los designios de ese líder, que viene a ser una especie de flautista de Hamelin, que con su flauta pues te cuenta cosas, te promete cosas, te calienta, te come el cerebro y tú pues dices lo que tú digas y tú te lanzas a la causa, ¿no? Todo por la causa. Y ahí te lanzas en ese sentido de la tensión y entonces pues es un camino exigente, de machacarse, de sacrificios. Y bueno, pues aquí, como dirían los hermanos más, pues más madera. Hay que todo por la causa, hay que luchar, hay que sacrificarse, ¿no? Y sacrificas tu vida presente, sacrificas tus relaciones, sacrificas tu salud. Es la paradoja. Cuando estás intentando conseguir eso, la paradoja es que lo pierdes. Porque estás en tensión, estás en estado de temor. ¿Y qué ocurre a continuación? Pues cómo nos relacionamos con los otros. Pues como ya vimos en el anterior vídeo, pues cuando las demás personas, que las tenemos por ahí, vamos a pintarlas ahí, ¿vale? ¿Cómo nos relacionamos con esas personas? Pues bien, pues mira, lo que tenemos es lo siguiente. Lo que vemos aquí es que a esas otras personas que no son, digamos, de nuestra secta o de nuestro grupo, pues tenemos dos opciones: o los vemos como unos aliados estratégicos, salvadores, o bien los vemos como enemigos o como opositores. Tú te planteas un objetivo y inmediatamente que te planteas un objetivo van a surgir en tu vida opositores. Tú, la misma palabra, tú, por ejemplo, quieres conseguir un puesto de trabajo fijo y te presentas a una oposición, y la misma palabra lo dice, oposición. ¿Y por qué se llama oposición? Bueno, pues porque te van a aparecer otros competidores que van a tratar de imponerse y de superarte, ¿no? Con lo cual tú no consigues lo que te planteabas y como que no vives ya no vives, ya no es un fracaso total, ¿no? Porque pones en ello tu ser o no ser, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí planteado lo que es todo este entramado mental, ¿no? Porque yo no estoy hablando de nada presente. En el presente vivimos en atención, si logramos vivir en atención plena, nada de esto existe. Lo que existe es paz, absoluta paz y libertad. O sea, cuando estamos totalmente en atención plena y hemos superado todos nuestros resentimientos pasados, todo aquello que nos duele del pasado y de lo que huimos porque no queremos ni verlo, ¿no? Y cuando hemos trascendido todos nuestros deseos egoicos, nuestros deseos personales de imponernos a otros, de ser mejores que otros, pues lo que nos queda, vamos a ver, si tachamos todo eso, lo que tenemos ahí es atención plena.
Y en ese caso, las demás personas ya no los vemos como superiores o inferiores, ya no son líderes ni seguidores, ya no son ni aliados ni opositores, son exactamente igual que nosotros. Es más, son nosotros mismos, somos lo mismo. No hay ninguna diferencia entre otra persona y nosotros cuando estamos en paz y cuando actuamos en libertad, porque en esos casos es cuando ya impera o reina la armonía, ¿vale? Y se puede realizar actos creativos, se puede co-crear con los demás en paz, en absoluta paz y para el bien común, no como en estos casos que se trabaja para el bien propio o el bien de un pequeño grupo frente a otros grupos que se consideran enemigos, ¿no? ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, entonces lo que tenemos ahí es que cuando esto ocurre, desaparece esa forma de relacionarnos con los demás y desaparece la tensión y desaparecen los polos opuestos. Bueno, ya los teníamos tachados. Y lo que nos queda, entonces, es esa relación de armonía, esa relación fluida con los demás, de distensión, de completa paz, de confianza absoluta en el otro, de que el otro no nos puede fallar de ninguna manera, de que y de que a su vez en este mundo sensorial exterior no hay nada de valor para nosotros, no hay nada que nos pueda someter ni completar, sino que ahora mismo desde la paz ya somos seres completos, perfectos, consumados, ya está. Y a partir de ese momento podemos empezar a vivir de verdad, en completa armonía, en perfecta relación con los demás, ¿de acuerdo? Vale, vamos a comparar ahora todo esto que acabamos de ver con dos pasajes bíblicos para comprenderlo mejor, para comprender su simbolismo, ¿no? Porque yo no voy a ir a la literalidad de los pasajes bíblicos, porque ni me importa, o sea, no me importa ni siquiera su historicidad, si ocurrió o si no ocurrió, porque lo importante es el mensaje, el simbolismo que nos trasladan, porque el simbolismo sí que puede ser de total actualidad, sin embargo, una historia que ocurrió en el pasado, pues bueno, ocurrió y no tiene nada que ver con nosotros ahora, a lo mejor, o conmigo, ¿no? Pero el simbolismo sí, un simbolismo, un arquetipo puede estar presente, siempre está presente, eternamente, ¿no? Y puede enseñarnos mucho realmente. Vamos a verlo. Vale, bueno, pues retrotraemos este esquema a lo que teníamos y volvemos a poner esas relaciones tensionadas con los demás, esas relaciones de amor-odio, porque, bueno, tú lo habrás comprobado muchas veces, que un aliado estratégico o alguien que se supone que nos va a ayudar, pues muy bien, mientras nos promete y parece que nos acerca a lo que queremos, pues estupendo, pero en cuanto vemos que no ocurre así o que nos falla o que, bueno, pues no nos sirve, ¿no? Porque para nuestra utilidad, para nuestro interés, pues ¿qué pasa con esos aliados estratégicos o esos salvadores, entre comillas? Pues ¿qué pasan aquí? Pasan a ser rápidamente enemigos, pero vamos, no tardamos ni medio segundo en convertirlos en enemigos y los que eran nuestros mejores amigos ahora pasan a ser nuestros mayores enemigos, ¿vale? Bueno, a lo que íbamos. El primer pasaje que yo quería comentar es este. Vale, lo que tenemos ahí es ese pasaje en el que Moisés se dirige al faraón para liberar al pueblo oprimido, ¿no? Y Moisés se dirige al faraón con su callado y el faraón le presenta unas serpientes y lo que hace Moisés con su callado es convertirlo en otra serpiente que aniquila a las serpientes del faraón, ¿no? Hace ese acto, esa especie de milagro en el que básicamente convierte un callado en una serpiente. Vale. Y acto seguido recupera el callado volviendo a convertir la serpiente en callado. ¿Vale?
O sea que lo que hace es convertir el callado en serpiente y luego esa serpiente la vuelve a convertir en su callado. Vale, pues cómo podemos trasladar ese acontecimiento, ese relato bíblico en en el esquema que tenemos aquí representado, ¿no? Bueno, por un lado tenemos esta tensión interna de llegar a conseguir o no conseguir, de miedo, de angustia, de competidores, de gente que se nos va a imponer, con la que tenemos que luchar. Toda esa tensión que también se puede comparar a la serpiente bíblica que va tras la manzana, que nos tienta con la manzana, ¿vale? Pues esa es la serpiente de Moisés, ¿no? La serpiente que le muestra Moisés al faraón, porque quiere liberar a su pueblo oprimido, ¿vale? Y yo te muestro aquí esta serpiente de tensión que no es real, sino que es una serpiente que vivimos en nuestro interior, es el estrés. Que te encuentras a una persona y dice, oye, ¿qué tal? Pues es que no paro, estoy todo el día para aquí, para allá, para el otro lado. ¿Y por qué? Porque estoy estresado, estoy que no doy abasto. ¿Y por qué no das abasto? Pues porque estoy a ver si consigo o a ver si perpetúo eso que quiero. Y que no lo logro, o si lo logro, o lo he conseguido y no lo quiero perder, y entonces estoy ahí en ese sin vivir, ¿no? Esa es la serpiente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el callado? Pues básicamente lo que te comentaba antes, eliminar esos polos opuestos de la tensión, de lo hedónico, los placeres hedónicos, tachar eso, para que a continuación nuestra relación con los demás adquiera otro matiz distinto, ¿no? Quitamos la tensión y volvemos al fluir. Y ese fluir no es otra cosa que, ahí lo tienes, te lo voy a pintar ahora, atento, el callado. Esa que viene a simbolizar la integridad o la rectitud, la integridad o la rectitud en el obrar, la libertad, el sentido crítico, el obrar desde el saber obrar en conciencia y no sometido, no alienado, no onnubilado, no embaucado por líderes carismáticos que encienden las emociones, ¿no? Esa rectitud, que por cierto, por eso se les da un bastón a los alcaldes, porque se les supone que son seres justos, rectos, ecuánimes, que no se someten, que no se alienan, que no son parciales, sino que son imparciales en sus juicios. Por eso tienen un bastón. Entonces, ver un bastón, ver que alguien inclina un bastón, pues es una completa herejía, es una completa contradicción. El simbolismo del bastón es la rectitud, el mando, el ser una persona íntegra y saber estar en tu sitio, el no ser parcial, no ser partidario, no someterte a juicios de parte, ¿vale? Bueno, pues ese es el bastón. Una vez anulado a la serpiente, hemos convertido esa serpiente en bastón. ¿Vale? Entonces, en este caso ya hemos hecho un milagro, si lo ves, ¿qué te parece? Bueno, bromas aparte. Vamos a seguir ahora con el siguiente ejemplo. El siguiente pasaje bíblico, quitamos esta foto, recuperamos nuevamente la situación anterior. Bueno, el siguiente pasaje bíblico, que igual ya lo sospechas, ¿cuál puede ser? Es este es el siguiente que yo te quiero mostrar. Bueno, aquí lo tienes nuevamente y tienes a Moisés que para las órdenes que le dio Dios a Moisés para abrir las aguas del Mar Rojo, fueron dos, que lo tienes ahí en el texto bíblico, fueron levanta el callado y di a tu pueblo que eche a andar. Porque, bueno, en principio veían todo el mar y dice, ¿y ahora qué hacemos? No hay salida. Lo que le dijo Dios fue eso, levanta el callado y di a tu pueblo que eche a andar. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos entonces aquí? Pues, ¿a qué podemos asimilar este Mar Rojo
que tenemos que atravesar y que, bueno, que parece impedirnos el camino hacia la tierra prometida de la libertad, ¿no? De donde emana leche y miel en abundancia, ¿no? Esa tierra que se nos promete, donde hay vida plena, de alguna forma. Bueno, ¿cómo hacemos para despejar las aguas? Bueno, pues en el ejemplo que tenemos aquí, al que recupero nuevamente, vamos a ver que ese mar rojo, ahí lo tienes, es lo que podría, simbólicamente es el mar rojo de las pasiones. Es todo lo que es emocional, lo que es autómata, lo que es reactivo, donde no hay libertad y actuamos como robots, como seres obedientes y sin sentido crítico, como masa. Todo eso es el mar rojo de las pasiones, de la tensión, de la ira, del miedo, todo eso es el mar rojo, ¿vale? Ahí lo tienes. ¿Y qué tenemos que hacer nuevamente? Como ya vimos antes, para convertir en la serpiente, bueno, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Nuevamente, ¿qué necesitamos para abrir el mar rojo? Pues efectivamente, el cayado. Elevamos el cayado, aquí lo tienes, elevamos el cayado y nuevamente abrimos las aguas, eliminamos toda esa tensión, el cayado que simboliza la rectitud, la integridad, la atención plena, y desaparecen los amigos y los enemigos. Ahora todos son iguales que nosotros, no hay nada de eso, de amigos y enemigos, ni de seres que van por delante de nosotros ni por detrás de nosotros, en esa carrera hacia lo hedónico, hacia los placeres hedonistas. Todo eso desaparece, todo eso. Esa carrera, esa tensión, ese a ver quién puede más, ¿no? Todo eso lo desechamos y lo que nos queda es esa rectitud, rectitud a la hora de relacionarnos con los demás, integridad, paz, libertad. Desechamos los placeres hedónicos, los miedos, y recuperamos la atención plena. Ahí está. Y lo que nos queda es esa armonía en nuestra relación con el otro. A partir de este momento el otro y nosotros somos uno, y podemos co-crear, podemos trabajar juntos para el bien común, de una forma pacífica, armoniosa, con plenitud de confianza, desde la excelencia y no desde la autoexigencia de más y más y más, de más sacrificios, de más luchas, de más sacrificar de todo, yo que sé, sacrificios económicos, sacrificios humanos, sacrificios animales, el cambio climático, todo esto. No necesitamos ya más nada de eso. Lo que necesitamos es esa paz, esa integridad, esa atención plena que nos permita vivir en conciencia y desde lo que nos emerge desde nuestro interior cuando estamos tranquilos, con sentido crítico, que no tiene nada que ver con esas motivaciones reactivas que tienen que ver con el tener más o tener menos, lograr o no lograr, o conquistar o imponernos a los demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hoy te quería comentar como corolario a lo que te conté en mi anterior vídeo del fin del liderazgo carismático o el fin de los liderazgos emocionales o verticales, que en este caso, en estos casos bíblicos, pues estarían encarnados por el faraón de Egipto, que tiene a todo el pueblo sometido, ahí pues con trabajos forzados, yo qué sé, si construyendo pirámides o qué, no lo sé. Total que, bueno, pues tiene que llegar ese Moisés que libere al pueblo de todo ese sometimiento y abriendo las aguas del mar rojo de las pasiones emocionales, de la distracción mental que nos genera tensiones y nos somete, nos aliena, pues conduce a su pueblo a la libertad, a la tierra prometida, a esa tierra de plenitud, de armonía entre todas las personas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te quería comentar hoy. Venga. Ya nos vemos en otra ocasión. Espero que te haya gustado.
Que tengas un gran día. Venga, hasta luego.